buen momento. Una propuesta de Radio Guamá. Estamos en Buen Momento, un programa que produce Radio Guamá y hoy tiene el privilegio tremendo de contar con tres muy buenos actores de nuestra planta radial a propósito de los 55 años que se cumplirá este 15 de agosto de nuestro cuadro dramático. Hace 21 años, la leyenda del Indio Hueytabó y sus dos compañeros, el Charro Quiroga y Apolinar Matías, recorrió los confines de nuestra provincia y un poco más allá, de norte a sur y de este a oeste, en las ciudades, en los pueblos, los barrios, en las viviendas solitarias y alejadas de los campesinos, en la inmensidad de los campos huertabajeros, desde los hospitales y policlínicos hasta las unidades policiales y hasta una base de camiones. Cada día, de lunes a viernes, se encendía a las 12:30 del mediodía y a las 8:50 pasado meridiano la radio para dejar volar la leyenda, que cada uno viviera esa experiencia. El espíritu de Hueytabó, la ilusión de su lucha, la suprema ambición del héroe siempre fue el amor y la justicia. Nunca el afán de una venganza inútil. En cada capítulo estaba implícito algo que es una vocación de humanismo y bondad, una voluntad irrenunciable de hacer triunfar lo bueno sobre lo malo. Tanto que nos hace falta eso en estos tiempos, sin tener en cuenta los peligros que eran necesarios enfrentar para lograr ese empeño. La flecha de cobre nos marcó a todos, incluso los que hoy no llegamos a los 40 años y vivimos aquí los duros momentos del periodo especial, pero fue ese aliciente gracias a todo este colectivo realizador, en especial a quienes nos acompañan hoy en cabina, los actores Jesús Padrón Palacio, Humberto Arencibia Ruiz y su director Juan Barrizonte Blanco. Gracias siempre por venir. Radio Guamá, en su espacio Aventuras, presenta La Flecha de Cobre. Y en La Flecha de Cobre. Hasta luego. No, capitán, no. Traición en Llanada Roja. Escribe Manuel Ángel Daranas. Asesor Julio César Ford. Dirige Juan Barrizonte Blanco. Qué momentos, ¿eh? Barrizonte está con la piel completamente erizada. Bueno, todos estamos prácticamente erizados. Una maravilla, sí. Qué momento. Imagínate cuántos recuerdos. 21 años que fue un fenómeno sociocultural que paralizaba una provincia entera. ¿Cuánto puede la radio, cuánto puede el arte, Humberto, hacer de las personas? ¿Cómo se sentían ustedes? ¿Cuál era esa retroalimentación? Veo caras aquí ensimismadas, pero es que recordar ese momento es también volver a vivir. No sé ni qué decirte. La verdad que fueron momentos muy emocionantes. La pasamos bien. Oye, aquello bien escrito, y entonces aquellos personajes no se parecían ninguno, bien delineados por ese escritor grandísimo que era Manuel Ángel Daranas, y dirigido por el Barry, que nos conocía a todos nosotros, todos los actores. Además es actor también, que más que conocimiento para esas cosas, y cada vez que te daba un personaje decía, oye, y entonces uno le ponía. Yo tuve la suerte, bueno, yo hice varios en esos 9 años que duró, casi 9 años, de hacer infinidad de personajes en La Flecha de Cobre. Pero como te decía ahorita, principalmente a Fausto Badilla y al juez Colachea,
y entonces con características distintas, y eran contrarios los dos, eran malos, pero tenían sus características, su cosa jovial, su cosa simpática, cómica. Ese Fausto Badía era muy maligno, ¿no? Pero sádico, pero al mismo tiempo era amanerado. Y entonces Darana te describía bien cómo tenías que hacerlo, cómo era, que si lo hacías en teatro, lo hacías en cine, no había problema, porque tenía hasta una mota blanca en el pelo, él se ponía con talco y esas cosas para lucir. No le gustaba montarse en caballo porque los caballos tenían peste, y entonces así constantemente, y gesticulaba. Entonces tenía una risita característica que yo le puse. ¿Cómo era, hombre? Ay, este niño, hijo, hablaba así más o menos en esa puerta. Ay, Fausto, este Fausto era tremendo. Y entonces Hueco La Chea, por otra parte, yo me divertía mucho. Eso fue yo diría que esos fueron los personajes que a mí más me gustaron hacer, porque tenía de dónde sacarle. Ese Hueco La Chea era tremendo. Era un sádico y borrachín, que entonces siempre estaba y churrioso, porque andaba con una canequita siempre en su leva. Y entonces eso no tenía nada que ver contigo. No, claro que no. Entonces, este es un kicker, es un kicker. No es lo de churrioso. No. Pero mira, aquí en buen momento vamos a dar té también. Siempre le damos té a nuestros invitados, así que ustedes van Pero ese hablando. Ese Hueco La Chea era... Canequita, sí, era. Sí, una canequita. Mira, que siempre hay algo que Siempre andaba con... debo decir. Cuando yo, por obligación... ¿Cómo está el té ese, hombre? Que te vi que la lengua te quemó, está calentito. Te tiene ¿cómo se llama? Bala. No, porque es que nuestra asesora, usted lo que no sabe, es que nuestra asesora pasó un curso de bartender y ella le pone un extra. Ella sabe para eso. Ella le pone canchanchara. Barry, estábamos hablando de La Flecha de Cobre y yo pensaba en el director y en el producto que le llevan. Y yo creo que se ha hablado muy bien de Darana como escritor. Usted que ha tenido la posibilidad de tener obras de varios escritores, ¿cómo cataloga esa obra de Darana? Bueno, eso es un clásico en el género de aventura. Cuando a mí la dirección de la emisora, nosotros no teníamos espacio de aventura aquí. Y cuando la dirección de la emisora propone hacer el espacio de aventura, me llama, me sorprende el hecho de que me dieran a mí la responsabilidad, y además creo que me lo dieron porque si el único loco que es capaz de hacer una aventura aquí en Radio Guamá de las características de La Flecha de Cobre debe ser Barrizonte, ¿no? Haciendo un paréntesis, muy similar a lo que está sucediendo ahora con El Derecho de Soñar en la novela. ¿La están viendo? Sí. ¿La están viendo? Ahora escuchándolo, me viene a la mente eso. Bueno, me dicen, queremos hacer la aventura y queremos empezar con esto, con La Flecha de Cobre. Digo, bueno, primero me tienen que dar tiempo suficiente para estudiar en los libretos, estudiar los actores, hacer el cast y sentarme con Darana y dice, no, todo el tiempo que tú quieras, pero que no pase de un mes. El mes que viene nosotros queremos empezar con La Flecha. Tiempo récord, porque había que trabajar en varios. Bueno, en varios ese perfiles. mes hicimos todo eso. Y realmente había algunas cosas que ya cuando empezamos a grabar, ya yo las tenía preelaboradas y sabía que iban a salir de ese modo. Pero había personajes que no, y actores que entraban, que fueron entrando nuevos durante el transcurso de la trama, que, como por ejemplo el que interpretó Giovanni Roque, el chino. Sí. Eso fue, ven y hazme chino. Y era lo que yo te explicaba, el actor ese que de primer turno al bate da honrón, y eso fue igual el chino. Y yo por ese lado tuve la gran suerte de cada rato encontrarme con un actor que pudiera interpretar los personajes sin saber exactamente yo las potencialidades que tenía y que me los sacara con tremenda calidad. En el caso de las mujeres era distinto. La aventura tenía pocas mujeres y esas sí las conocía todas. Y sí sabía lo que podía dar cada una. Pero los hombres eran muchos. Cuando se trata de un personaje malo, lo interpreta cualquiera. Personaje malo. Pero con un personaje bueno, con determinadas características, que tenga una carga dramática enorme y que tenga que lucirse en el transcurso de la realización de la obra, esa es más difícil. Ahí sí está la dificultad. Y en el caso de Darana,
¿cuál era la retroalimentación que te llegaba de la grabación de su aventura aquí en Pinar del Río? Porque esto fue un fenómeno, ya lo decía, un fenómeno sociocultural inmenso en todo Huertabo. A esa hora no se escuchaba otra cosa que no fuera la flecha de cobre, Huertabo, porque la mayoría de las personas lo conocen como Huertabo. ¿Cuál era esa retroalimentación que le llevaba? Fíjate igual, la retroalimentación era que la radio cubana en este momento todavía, cada vez que hablan de la flecha de cobre en Pinar del Río, dice que fue un acontecimiento social. Sí, lo es. Porque la calidad, bueno, déjame decirte que incluso nosotros tuvimos un encuentro con Darana y con los actores que hicieron la primera flecha de cobre en la sala polivalente, estuvieron los actores, hicimos un encuentro allí porque ellos quedaron maravillados con la obra que nosotros hicimos. Y te voy a hacer otra anécdota. Cuando yo, por obligación, por necesidad, tuve que irme de aquí para trabajar para La Habana, cuando yo llegué a La Habana me encontré que empezamos a hacer la flecha de cobre allá con un grupo. Y me tocó dirigir la segunda temporada, segunda serie. Y me tocó hacer parte de Charro Quiroga allá también. Pero nunca con el amor con que se trabajó aquí, con que hicimos esta versión nosotros aquí, nunca con ese amor. Ni los actores de allá le ponían... Ese extra. No. Jesús, ¿cómo el personaje de Huertabo en la fecha de cobre, conociendo que la radioaudiencia ya tenía la referencia de Mario Limonta a la hora de escuchar el personaje, cómo construyó ese personaje Huertabo? Bueno, en eso tuvo mucho que ver Nelson. Me ayudó mucho ahí. A la hora de construir el personaje. En el caso específicamente de los matices, de esos énfasis. En todo eso, porque ella en eso es una maestra. Y me ayudó, me decía, mira Jesús, aquí hacia arriba, aquí hacia abajo. Mucho me ayudó, ¿para qué te voy a decir? Ahorita hablábamos que teníamos en línea a Juan Gualberto. Juan Gualberto, Guajiro. El Guajiro, como le decimos nosotros. Lo tenemos ahí, Guajiro. Un abrazo grande. Aquí estoy de estrellas hoy. El juego de las estrellas está aquí hoy en Guamá. ¿Qué me puede decir de...? Como está esa cabina, cuántos recuerdos y cuánta nostalgia se está viviendo ahí en la cabina central Guamá, y por supuesto que ustedes se están trasladando hasta cada uno de los hogares de la provincia de Pinar del Río a través de nuestra emisora Guamá. Muy buenas tardes a toda la audiencia de este programa que ha venido ganando espacio durante este verano 2023 en la parrilla de programación de esta emisora Guamá. Gracias a ti, Juanito, por esta oportunidad. De ninguna manera podía yo sustraerme del deseo de compartir unos minutos tan solo con esos invitados tan extraordinarios que asisten hoy al programa. Jesús Padrón, Juan Barrizonte y Humberto Arencibia Ruiz, verdaderas estrellas de la realización radial. Hay que decir así, ganadores de premios de actuación en eventos provinciales y nacionales. Y tenemos que añadirle también a Barrizonte, que es un triunfador director de programas dramatizados. ¿Qué podré decir yo precisamente de Barrizonte? Que en junio del año 1977 me inició en esta planta motivándome a entrar a la emisora en el recién inaugurado Comité de Protección Física, y que con mi empeño, me dijo así, podía trabajar en otros espacios dentro de la radio, y así fue. Transité como CBP, como operador de audio, editor, grabador, y bueno, ya la última parte, que fue la más amplia, como locutor. A Barrizonte le tengo que agradecer muchísimo su exigencia como director en los programas dramatizados en los cuales yo trabajé bajo su dirección. ¿Y qué podré decir con relación a Jesús Padrón Palacios? El que en una ocasión me dijo: Guajiro, tú sirves para la radio, tienes una excelente voz, lees muy bien, con impecable dicción, puedes dar como actor y también como locutor. Y así fue. Y sobre Humberto Arencibia Ruiz, que con su vasta experiencia como actor me ayudaba muchísimo en mi andar como narrador, fundamentalmente en la flecha de cobre. Hay que agregar a todo esto que el dramático es un colectivo muy unido, y todos contribuyen a que cuando tú vas al micrófono trates de hacer las cosas lo mejor posible.
porque ellos ayudando, se ayudan ellos mismos también, porque el producto radial es lo más importante, lo que se lleva a la gran audiencia. A los tres yo los tengo siempre presentes de la manera más elocuente y fraternal. Son tres excelentes actores, formadores de generaciones de artistas que han hecho del cuadro dramático de nuestra emisora un verdadero sostén de nuestra programación. Y a Barrizonte y a Jesús Padrón los tenemos presentes también, no solo en La Flecha de Cobre y en otros programas en los cuales ellos hicieron su calidad artística, sino que como los oficiales Lugo y Mario de Operación Secreta, una perfecta combinación. Hicieron ellos desempeñando los papeles, encarnando los papeles de Lugo y Mario. Y a Humberto, en todos esos personajes que supo encarnar, que supo hacer positivamente en los distintos programas de esta emisora, pero de manera sobresaliente, el malvado que ahora estaba escuchando ahí por interno, el malvado Fausto Badilla de La Flecha de Cobre. Ya le digo, Obelito, tres maravillosos actores que supieron ganarse el favor y la admiración del pueblo pinareño. Yo los escucho hablar y tal parece que estamos todavía actuando ahí en el estudio dramático. Los admiro, los respeto, los quiero y les digo que los tres permanecerán por siempre en el corazón de este pueblo. ¿Qué pueden decir de esto que acaban de escuchar de un grande, de una persona que nosotros le decimos el guajiro, usted le dice guajiro, porque es un ser humano extraordinario, un maestro, un profesor, nunca le ha temido a la juventud, siempre lo ves enseñando, siempre lo ves entregándose? ¿Qué pueden decir del Barry, Jesús, Humberto? Bueno, yo puedo decir que se ha excedido en los elogios. Sí, Se ha excedido. No, Juan Gualberto, una persona maravillosa. Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo nacer y crecer como artista. Sí. Y es realmente así como él lo planteó. Nosotros, en un encuentro que tuvimos con unos campesinos por allá por la zona de donde él vivía y por donde también vivía parte de mi familia, Río Feo y Río Sequito, esos lugares. Carretera San Juan. Carretera San Juan y Martínez. Por allá nos conocimos, él había recién salido del servicio militar y andaba en busca de trabajo y nosotros estábamos aquí formando el grupo de protección física, o sea, lo que eran los custodios en la recién inaugurada emisora en este local donde estamos ahora. Le dije, preséntate el lunes para allá y vamos a ver qué podemos hacer. Y cuando empezaron a trabajar él y otros compañeros, les dijimos, empiezan como esto, pero en lo adelante tienen la oportunidad, de acuerdo con su propio esfuerzo, con su interés, con sus iniciativas, de hacer grandes cosas en la radio. Y supo aprovechar el momento, él y otro compañero, Juan Antonio Rodríguez Mesa, el rey de antología. Los dos empezaron juntos y los dos continuaron trabajando y con tremendo talento para esto. Y bueno, y miren dónde han llegado. Jesús, tuvo una visión ustedes futurista, porque y arriesgada. Con Juan. Sí, con Juan Gualberto, porque traer un custodio, entrar delante de un micrófono, no todos los directores ni todos los artistas se atreven a hacerlo. Sí, no. ¿Qué le vio? ¿Qué le vio específicamente? Nada, que me hizo falta y dije, bueno, lo primero salí y lo primero que vi fue a Juan Gualberto parado ahí en la puerta ahí que va para el baño. Y cogí y dije, déjame, y le doy el libreto. Sí, pero también es importante la decisión con que el propio Juan Claro, que Gualberto lo asume y con la responsabilidad que lo hace, dice, este tiene posibilidad de continuar. Porque otro hubiese dado ciertas evasivas, o se hubiese movido entre si puedo, no puedo, no quiero, si quiero, no. Él fue decidido y lo hizo. Y lo hizo, y muy bien que lo hizo. Oye, mi hermano Wamba, muchas gracias, mi hermano, por los elogios eso que tú das. No me sueltes, a ver si no me Bien caigo. merecido, bien merecido. Oye, yo sí le recuerdo de ti fue que cuando Jesús te llamaba a hacer algún personajito que tú entrabas vestido de CBP con el revólver en la cintura, entonces te parabas ahí. Yo estaba muy jovencito cuando eso, yo creo que un añito más que tú. Entonces, pero yo sí recuerdo que temblabas mucho. Es una broma. Juan Gualberto, ¿te acuerdas de alguna escena específica? Nosotros tenemos una escena aquí, no sé si te acordarás de esta parte pensativo y en la parte calma Guaitabo. ¿Te acuerdas de esas escenas
¿Te acuerdas de algo específico? No, es que son tantas y tantas y tantas escenas que ellos hicieron vibrar a la gran audiencia en ese horario del mediodía y en el horario nocturno, que básicamente Y es que imposible. ellos hicieron, no, que Yo te pudiera hicimos, decir, oye, el que Cóndor y el Charro Quiroga se desplazan a toda velocidad a través de la llanura persiguiendo a sus adversarios. Y así las escenas seguían y ellos apoyando con sus voces, con su... exactamente, entonces no era que nosotros hacíamos vibrar los actores, sino Esas narraciones de las narraciones tuyas también contribuían a eso. Tú eras la cámara que iba enseñándole a la gente lo que iba pasando. Hay una escena muy, muy importante, que es cuando Fausto Badilla se enfrenta a Guaitabó, o viceversa, ¿no? Guaitabó a Fausto Badilla, pero Iraida Baeza, la esposa de Guaitabó, queda en el centro de los dos. Y Fausto Badilla escribía un revólver y Guaitabó el facón, el cuchillo. Y entonces cuando el Guaitabó va con el facón hacia Fausto Badilla, ahí él se incorpora y hace un disparo, pero en ese justo momento del disparo Iraida Padilla se yergue y entonces el disparo la tomó a ella por el medio del pecho. Y entonces cuando Guaitabó la carga, pues Fausto Badilla, cobarde, al fin salió huyendo. Entonces cuando ella ella carga a Iraida, él se percata de que el disparo fue letal, es mortal, y entonces se monta en el Ocuco y le dice al Ocuco, Ocuco, tienes que llegar primero, es decir, llegar primero que la muerte, ¿no? Al lugar para donde se pudiera curar. Y entonces ahí el narrador sigue describiendo todo eso, y cuando viene Charro Quiroga y viene Apolinar Matías, salen en persecución de Guaynabo. Y entonces allá, en el horizonte, detenido, el Tarán hace una descripción ahí formidable de lo que es el caballo aquel negro con la crin y la cola blanca, allá lejos, en la lontananza. Cuando él mira hacia allá, ve que ya no hay arreglo, que ya la muchacha muere. Y eso hizo llorar a lágrima viva a todos los oyentes que estaban en sintonía con la radio. Hay muchas anécdotas de Guaynabo, muy emotivas, muy buenas, muy enriquecedoras. Pero bueno, no será que ellos tienen ahí el Charro, este Charro está Guaynabo. Sí, este Charro y Guaynabo están aquí. Bueno, Juanca, nosotros te agradecemos muchísimo por este tiempo acá en la radio. Es verdaderamente un placer poder contar contigo aquí en la radio. El placer ha sido mío de compartir con ellos tres y contigo y con el resto del equipo realizador de este programa en buen momento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Gualberto. Humbertico, es muy recordado el Fausto Badilla, y ahí lo decía Juan Gualberto, despreciable. ¿Cómo lo concibió Humberto Arencibia? ¿Cómo ser esa gente que nadie quería conocer, quería tener al lado aquí en Pinar del Río? ¿Qué pasa? Que es como te decía ahorita, Darana delineaba bien los personajes, las características, la psicología de cada personaje. Y entonces, ahí, cuando me dan a mí las características del personaje, que tenía una risita característica, que tenía esa forma de hablar que era muy... la forma esa de mala que era y que tenía. Entonces yo empiezo a partir de ahí a montar mi personaje. Entonces fui mostrándole al director a ver si te convencía esta risita, si esta forma de hablar amanerada. Y entonces, bueno, y así quedó, porque realmente yo lo concebía así, lo veía así. Y las escenas, los textos que yo leía, me conducían a eso, que así era como yo tenía que hacer. Y entonces a Barrizonte, que era el director, le gustó, y a todo el mundo, a Jesús Padrón, que era su segundo director, por su experiencia, etcétera. Y entonces le gustó, y así fue como yo empecé a montar el personaje. Y ya los textos venían. Porque aparte de eso, no era malo Fausto Badilla, pero porque tenía cosas muy simpáticas, ¿no? Debido a su forma amanerada. Entonces yo le sacaba por ahí. Barrizonte, ¿el Charro tuvo un referente o lo construyó de manera especial? No, lo construí de manera diferente. No quise que se pareciera en nada al que había hecho Alden. Porque Alden tiene sus características, tiene su voz, tiene su... Y entonces yo traté de hacerlo un poquito diferente y lo hice a mi manera. No tratar de hacerlo con... Una copia de lo de Alden. Claro, ni tampoco que fuera
con mi voz así característica, sino dándole un timbre, un tono un poquito diferente, porque él era un personaje que era un catalizador entre Guaitabo y Apolinar Matías, que eran los serios, y el Charro era el personaje más humorístico, el que fastidiaba, el que rompía la tensión. Era la que contrapartida la de- contrapartida de ellos, rompía la tensión entre ambos, y entonces traté de hacerlo así. ¿Pueden rememorar cómo fue que se seleccionó la música de La Aventura y cómo se hizo ese efecto que escuchábamos ahorita de la flecha en la presentación? Ese fue súper complicado, porque había que lanzar una flecha y que se escuchara el arco, la trayectoria de la flecha y cuando la flecha se encajaba en un árbol, por ejemplo, que podía ser. Y eso fue, no sé cuántas veces lo tuvimos que hacer para poder sincronizar los sonidos, porque era uno con una rama, el otro con un taguito dando en un lugar y el otro, bueno, soltando la cuerda del arco. Eran 3 sonidos diferentes que hubo que sincronizar para que diera la secuencia esa de suelta la flecha, haz el recorrido y Ya sé. ¿Cómo lo recuerda, Chucho? Técnicamente fue... Sí, Barrizonte y yo. Esa flecha es de Barrizonte y mía. nosotros Sí, se estuvo probando. No se me olvida que cuando entré, es un recuerdo que tengo muy grande de Félix Lazo. de Feli, el papá de Alain. Sí, El papá de de Félix Feli. Lazo. Cuando yo entré al estudio, a mí no se me olvida que él dijo, y que esto es un poco de modestia de mi parte, pero bueno, lo digo sin esa... Cuando entré, él dijo, ahora sí se va a hacer la flecha, ¿te acuerdas? Salí, cogí un gajito allá afuera, el primero que cogí, lo peleé un poco, le dije a Barrizonte se puso a horcajadas en una, ¿viste? Horcajadas. Oye, en la silla, y entonces yo cogí y le dije a Tony Suárez, grábame esto a 15 revoluciones. Él lo puso. Estaba prohibido antes de grabar a 15. No, pero tú eras... Sí. No, a 15. Entonces me hizo señas, pasé por el gajito por delante del micrófono y se hizo la pausa. Entonces Barrizonte hizo y ya, quedó eso. Digo, ahora pásamelo a 7:30. Y estaba. Después hicimos la edición, se editó todo eso y dio el sonido de la... Pero tenían ahora yo estoy escuchando... yo quisiera, ¿tú crees que se puede? Sí, se puede podemos ponerlo. Va. Podemos ponerlo nuevamente para rememorar Sí, ese tiempo. Tenían un elenco de luz ustedes. pasa ese pedacito. A Lazo en el efecto, Tony, Silverio que era el Hizo musicalizador. un trabajo excelente. Era de lujo. Y había veces que tenías que poner 2 efectistas porque lo llevaba. Vamos a escuchar. Vamos a volver a No, rememorar. para que los oyentes ven la maravilla que hicimos. Radio Guamá, en su espacio Aventuras, presenta La Flecha de Cobre. El sonido de este. Y la música igual. Sí, claro, por eso es que le decía que tenían un elenco de lujo. Ustedes tuvieron muchas anécdotas porque no solo se quedó, este fenómeno no solo se quedó aquí en la radio, sino que salía y se expandía. En una serie tan larga, en ocasiones hay que decidir sustituir a actores porque realmente razones específicas, enfermedad, problemas personales, y eso es fuerte. ¿Cómo enfrentar el director ese momento y que no se sintiera el bache, que no se sintiera la ausencia? Mira, perdona. Sí, claro. Mira, ahora estábamos hablando aquí y eso me lo han preguntado en la calle mucha gente que oyó Las Aventuras. Esa música, y ahora me lo estaba recordando Osmani. El Cóndor pasa, ¿es así? El Cóndor pasa. A mí Sí, me pero parece- buscamos varias versiones del sí, Cóndor Pasa y nos decidimos por esa última. Esa fue la última. Esa última, porque hay varias versiones del Cóndor Pasa. Yo cada rato las escucho también. Yo tengo varias versiones de eso y las escucho. En cuanto a lo que tú me En decías el caso de los de actores, los sí, las actores, sustituciones. el Charro Quiroga nunca hubo que sustituirlo. A Guaitabo nunca hubo que sustituirlo. Cambiar. A Apolinar Matías tampoco
ni a Fausto, ni a... Ah, sí, en Sí, una Osmani- oportunidad Osmani tuvo que Osmani, asumir, sí. Osmani tuvo que asumir. Osmani. Pero fue mínima, fueron muy pocas. Y las sustituciones que se hicieron fueron verdaderamente ejemplares, para qué decirte. Porque fueron sustituciones que prácticamente la audiencia, no los oyentes, De eso le iba a preguntar, que cómo reaccionaba la no audiencia. reaccionaron, no hubo reacciones negativas en cuanto a eso. Las aceptaron porque realmente fueron formidables los trabajos que hicieron, los que en las tan pocas oportunidades, hubo que sustituir, porque la gente vino hasta enferma a trabajar. Ese era el sentido de pertenencia. que Venían había. enfermos a trabajar y trabajaban. Y nadie me planteaba el problema de que tengo que ir a una cola, que tengo que ir a resolver, a hacer una gestión. No, venían, grababan las aventuras y después resolvían los problemas. Oye, Barry, permiso. Es bueno que hagas la anécdota de lo sucedido con José Rolando Martínez, cuando que estaba haciendo cauderillo en pareja conmigo. ¿Te acuerdas que Sí. el fallecimiento de él? ¿Te acuerdas que en ese momento? No sé si lo recuerdas, para que hagas la anécdota. No, Que hubo que sustituirlo con Félix con Hernández. Félix Hernández, Sí, pero sí. era tan difícil el personaje ese de cauderillo para hacerlo. Que hubo que cambiar el hubo que personaje. cambiar el personaje. Cambiar el completamente. personaje, no No hacer tenía el sustitución. No había no sustitución, había quien lo sustituyera. porque era una Ese cambio. caracterización perfecta que hacía José Rolando. Yo hacía a Colachea, juez Colachea, y él estaba haciendo a Cauterillo, que era como, Un sargento. era alguacil, ¿no? Era un sargento alguacil, Sí, sargento alguacil. del juzgado. Pero que donde nosotros, trabajaba. era tan simpático las escenas de juez Colachea con Cauterillo, que nosotros teníamos ocasiones que teníamos que soltar el libreto. Y comenzábamos a reír. Yo no soportaba a aquel hombre frente a mí, haciendo a Cauterillo con aquellas características tan especiales que hacía. Que le hacía ahogar, una cosa extraña así que hacía. Y las anécdotas de la luz, cuando se iba la corriente. Ah. Todo el mundo se paraba ahí afuera, en los jardines de aquí, ahí en la fuente, a esperar que viniera la luz y continuábamos grabando. Un No había respeto al público. Sí. No había hecho de que suspenden el capítulo y venimos mañana. No. Aquí nunca hubo que suspender, o sea, repetir un capítulo, suspender un capítulo en un momento determinado por falta de grabación. Eso no Se existe. grabó durante todo el tiempo, sin problema. Jesús, usted hablaba ahorita del público y que constantemente le estaban preguntando. Sí. ¿Cómo recuerda esa reacción del público constante? Cuénteme alguna anécdota. A tal punto de que, bueno, Está rica la canchancha, ¿verdad? ahí, Está rica. Sí. Está bueno. El aguardiente que le echaron no se nota mucho, pero la miel sí. ahí hay gente que ha preguntado, Sí. chico, ¿dónde vive? Por aquí, un señor que es así, que creo que trabajaba en la radio. No sé. Por aquí, así que yo recuerde, no. Chico, chico, yo creo que hizo Guaitabó. Ese vive ahí, mira, chico. Ahí mismo. Eso sí, por eso sí, todo el mundo lo conoce. Y voy por la calle Guaitabó, güey. Y eso me llena para que te voy Y a decir. aquellas muchachitas, Jesús, que querían conocerte por allá, por un pueblo donde estábamos nosotros. Oye, ¿Cómo fue aquello, güey? Yo quiero saber quién es Jesús, quién es que hace a Guaitabó. Arizona, ¿te acuerdas? ¿Quién hace a Guaitabó? ¿Quién? Porque todo el mundo... Tenía que público, Jesús, tenía público Todo el Guaitabó. mundo decía, ¿quién es Guaitabó? Aquellas niñas cuando te vieron, digo, él es el que hace Guaitabó. Y cuando... Y ven acá, antes de irnos a la música, director, perdone, director, antes de irnos a la música, De esas anécdotas hay varias. y los frijoles de San Diego de los baños. Cuéntame el baño de frijoles, ¿cómo fue Jesús? ¿Cómo fue ese baño, Jesús? Bueno, nosotros salíamos a escenificar la aventura en distintos lugares. Ahora de se Cifarra, que se llama. ahora se está retomando eso, muy bueno, la dirección del cuerpo dramático está sacándolo, Bueno. y eso me gusta mucho, pero ese cuento de los Llegamos frijoles, a San Diego y teníamos que estar, íbamos a actuar en los palacios en San Diego, pero nos hospedábamos en el Hotel Libertad. Y cuando a la hora de bañarse, ya por la tarde había gente que no se podía bañar con agua fría. Y uno de ellos era Jesús. Le dijeron, no, ahí hay agua caliente. Ahí había puesto como una parrilla, un fogón en el patio, donde había tenían luz, estaban calentando cosas. Oye, no había Pero luz. además de calentar el agua, estaban haciendo los frijoles para la comida. Y le dijeron, no, ahí hay un bullón que tiene agua caliente. Y Jesús viene a medio oscuro, agarra su bullón, echa ahí,
se echó un jarro de frijoles colorados. Jesús, pero no te diste cuenta cuando caían los granos. Sí, ya después que me cayeron. Cuando sí. le cayeron. No, porque dice Jesús, hazme la media ahí, cuídame, vigílame, estaba oscuro, cuida para allá que no venga nadie. Que yo, dale, Jesús, dale, porque una señora le había dicho, ahí hay agua. Y entonces Jesús prepara en un cubo aparte para allá, y entonces yo vigilando allá que no viniera nadie ahí. Y entonces cuando Jesús echa para arriba y empieza a decir, ¡oh, pero qué cosa es esto! Esto es frijoles, mira para esto, estamos hecho conmigo. Se embarcaron los frijoles del almuerzo y la comida el otro día. No, mira, hay otra anécdota breve, esta es breve. Vienen preguntando quién hacía el Charro Quiroga. Y entonces, ¿quién es el Charro Quiroga? ¿Quién es el Charro Quiroga? Digo, no, el Charro Quiroga soy yo. ¿Usted? Ay, yo pensé que era blanco. No, Cuando vieron, dijeron, y "Y este otra no". anécdota que ustedes lo conocen de Barrizonte, que es un tremendo cantante. Sí, es buen cantante. Ah, que- No, tremendo cantante. Es un tremendo atrevido. Porque, por que ejemplo, lo cantaba con su sombrerote grandote y una guitarra. que cuando él- llegamos a La Habana, que empezamos a hacer, yo fui a hacer el Charro Quiroga otra vez allá. Y cuando lo fuimos a hacer, el director de la Flecha de Cobre allá era Pablo Berbisky, un director de años. Y dice, bueno, hay que buscar a alguien que cante, porque tú no cantas. Digo, bueno, a veces me atrevo. Dice, no, porque la primera canción que hay que cantar es 4 milpas. Digo, bueno, no sé, vamos a ver. Dice, no, vamos a buscar a alguien que cante. Digo, no, mire, vamos a probar una cosa. Vamos a buscar a alguien, yo se la grabo, usted la pone, si le gusta la pone, si no, y voy y busco uno de los guitarristas del conjunto Palmas y Cañas. De Palmas y Cañas. Y digo, acompáñame, y bueno, hicimos y lo grabé en Radio Cadena Habana, grabé 4 milpas y la traje. Empezamos a grabar el capítulo y le digo yo al operador, suelta las 4 milpas ahí que el Charro va a cantar. Y la sacaron. Cuando el director escuchó que... Dice, pero, digo, sí, esa es mi canción. Dice, pero, ¿tú? Digo, sí, yo. Bueno, la canta hasta el final. Aquí en buen momento vamos a hacer una breve pausa de estas anécdotas, de este espacio que se ha vivido, al menos yo espero que ustedes, los oyentes también, lo estén viviendo con esta misma intensidad y de esta manera tan alegre que lo estamos haciendo. Nos vamos con El Cóndor Pasa, a través de Leo Rojas.